el entrenamiento de la terapia cognitivo-conductual en el mundo. Yo quería agregar algo más hacia dónde vamos. El que les habla quiere dirigirse en esta oportunidad principalmente como el chef del Comité de Entrenamiento y Acreditación de la World Confederation of Cognitive Behavioral Therapies, que, como ustedes observan, acá esta es la simbología. Y me gustaría a mí, mientras yo voy disertando, que vayan tomando nota de algunos elementos que considero que es importante que ustedes revisen en las redes. De hecho, lo primero que yo les invito a que revisen, y están en las páginas, no es difícil ahora, es conocer qué cosa es la World Confederation. De hecho, yo voy a hacer mención, voy a disgregar esto para que todos ustedes conozcan. Y específicamente en el caso para Latinoamérica, ¿qué cosa es ALAMOC? ALAMOC, como ustedes saben, es el órgano rector en América Latina para los terapeutas cognitivo-conductuales y para los analistas y modificadores de conducta. Institución que existe prácticamente desde el año 1976. Está próximo, muy pronto ya, a cumplir los 50 años. Y eso es importante puntualizar ello, porque una de las razones por las cuales estamos haciendo estas presentaciones es que las nuevas generaciones, las generaciones medias y en algunos casos las generaciones ya mayores como yo, lamentablemente han perdido el paso a lo que es la institucionalidad en cuanto a lo que podría significar para el avance y el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual en América Latina y el mundo. Bien, en esta presentación yo lo que quisiera es centrar. Vamos a hablar sobre una perspectiva general de quiénes son nuestros pares en otros países del globo, qué están haciendo las grandes asociaciones en el mundo referente a cómo es el entrenamiento en psicoterapia, cuáles son las pautas, las directrices, los rigores que se deben seguir para un entrenamiento óptimo. ¿Y por qué es importante el entrenamiento óptimo ante tanto desorden que está habiendo en estos momentos, en esta eclosión que se ha producido de la terapia cognitivo-conductual? Una muestra de ello es lo que pasa en nuestro país. Todo un desorden de instituciones o personas que salen ofertando propuestas que en verdad dan, ponen en riesgo la seriedad de lo que podría ser el entrenamiento de la TCC. Y lo estoy hablando precisamente como el presidente de ese comité que me ha designado la Confederación Mundial, un latinoamericano, un peruano como ustedes. Creo que la Confederación me ha hecho ese alto honor y ya luego vamos a entender de qué estamos hablando. Igualmente, evidenciar cuáles serían los niveles suficientes de entrenamiento en psicoterapia. Vamos a plantearlo de manera tangencial igualmente. Y cómo puede uno generar psicoterapeutas altamente efectivos. Hay que diferenciar igualmente qué programas se adecúan a una perspectiva global con mejores resultados y la posible importancia de acreditarse como psicoterapeuta y de ser miembro de una organización global. El 7 de abril, como ustedes se habrán enterado, se celebró el Día Mundial de la Terapia Cognitivo-Conductual y ahí el símbolo de la World Confederation of Cognitive Behavioral Therapies. ¿Qué cosa es la World Confederation? La Confederación Mundial es una organización multidisciplinaria global dedicada a la promoción de la salud y el estar bien y el bienestar a través del desarrollo científico y la implementación de estrategias cognitivas y conductuales basadas en la evidencia, diseñadas para evaluar
prevenir y tratar los trastornos psicológicos o trastornos mentales. Yo en esta disertación voy a usar indistintamente el término trastornos mentales con trastornos psicológicos. Definitivamente yo asumo la posición de trastornos psicológicos y en alguna otra oportunidad he hecho una disertación por qué no debemos de seguir usando el paradigma mental. Pero por una cuestión de conveniencia, en esta oportunidad voy a continuar utilizando ese término. La World Confederation está constituida por las 6 grandes asociaciones continentales y más importantes del globo. En primer lugar, tenemos la IBCT, que es la Asociación Americana para las Terapias Cognitivas y Conductuales. ¿Y por qué pongo en primer lugar? Porque para nadie es desconocido entender que la Asociación Americana es la asociación más importante en terapias cognitivas y conductuales, donde precisamente están los grandes líderes y los grandes aportantes de terapias que existen en el mundo. Vale decir, estamos hablando de Ellis, ya fallecido, Aaron Beck, hace muy poco, ha fallecido a los 100 años, y una cantidad igualmente importante de los nuevos fundadores de terapias, como es el caso de Stephen Hayes, de Marshall Lineker, de Jeffrey Young, que están muchos de ellos ubicados en la parte norteamericana, ¿no? Y de donde han salido una cantidad importante de literatura. Entonces, eso es importante entender y cómo podemos tener la idea de cómo una asociación tan importante es parte de la Confederación Mundial. Estamos hablando que la IBCT tiene aproximadamente 20.000 miembros registrados. Igualmente, la Asociación Europea. La Asociación Europea es una asociación continental que aglutina aproximadamente 35 países en Europa. Entonces, estamos hablando de una cantidad importante donde está Francia, donde está Alemania, donde está Italia, donde está Reino Unido, países tremendamente importantes igualmente en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual en el mundo. Entonces estamos hablando de una cantidad importantísima igualmente de terapeutas cognitivo-conductuales y se calcula que para la IBCT estaríamos hablando de la asociación que más cantidad de miembros tiene. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque efectivamente estas asociaciones mantienen un nivel alto de institucionalidad y de conocimiento asociativo que tienen que realizar los practicantes de la psicoterapia, en este caso específicamente la psicoterapia cognitivo-conductual. Asunto que quiero mostrar porque en nuestro país y posiblemente en América Latina estamos muy deficientes. No entendemos todavía ello y más bien diríamos, no andamos del todo ordenados. Yo lamento decirlo así, pero creo que es importante que lo conozcan, porque eso va a ayudar al desarrollo de la terapia cognitivo-conductual en nuestro país y, por qué no decirlo, en América Latina. Igualmente, la Asociación Asiática de Terapias Cognitivas Conductuales, que igualmente aglutina una buena cantidad de países, y ustedes saben que estos países tienen una cantidad igualmente importante de personas y obviamente de sufrientes. Está también la Asociación Internacional para la Psicoterapia Cognitiva, que es una asociación global, incluso no está específicamente en un continente, sino que tiene una cantidad importante de miembros. La Asociación Australiana, que incluye igualmente, perdón, quiero mirar, alguien está levantando la mano. Bueno, yo sugeriría, por favor, que las preguntas las hiciéramos después al finalizar, si les parece correspondiente. No, doctor, disculpe, solo era la sugerencia de poner la presentación porque la letra se ve muy pequeñita, no se puede leer. Sí, ok, ahora mismo yo agrando la letra, ya. Entonces, acá tenemos, ahora sí se ve mejor, la Asociación Australiana
de terapias cognitivas y conductuales, importantísima indudablemente. Y por supuesto, para América Latina, ALAMOC, que como ya se mencionó, es la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación de Conducta y Terapias Cognitivas Conductuales, que en estos momentos aglutina a 17 países de toda América. Estamos hablando de México, estamos hablando de Honduras, de Costa Rica, de República Dominicana, de Panamá. Obviamente, es importante entender que ALAMOC igualmente hace sus congresos latinoamericanos y este año, específicamente en septiembre, acontece en Panamá. Está Ecuador, está Colombia, está Venezuela, está Brasil, está Perú, está Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay. Prácticamente casi todos los países latinoamericanos están asociados a ALAMOC. Bien, y en el caso de la Confederación Mundial ha elegido por primera vez a sus miembros, y estos son los primeros miembros de la Confederación Mundial del Comité Ejecutivo, donde el doctor Keith Dobson, que estoy señalando acá, es el actual presidente. El doctor Keith Dobson es igualmente un aportante para la terapia cognitivo-conductual, con muchos libros escritos y muchos artículos escritos. Se calcula que el doctor Keith Dobson, y he tenido la oportunidad de hacer una referencia de él, aquí son cerca de 400 artículos publicados, y estamos hablando de más de 23 libros igualmente publicados. Igualmente está Sarah Ligan de Australia, que es la paz presidente. Está Lata Magin, la secretaria actual, pero en estos momentos ha sido elegida como la nueva presidenta a partir del próximo año. Robin Sies de Australia, que es el tesorero. Está Rod Folland de Inglaterra, que es el segundo vocal, y está Luis Pérez, un peruano como ustedes, que igualmente ocupa la primera vocalía de la Confederación Mundial. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ustedes necesitan saber que hay toda una organización global sobre la cual, diríamos, es importante aglutinarse, porque eso nos va a asegurar un mejor entrenamiento. Estos son miembros del board. El board está constituido por más miembros. Acá solamente esta es una foto para que tengan referencia de ello. Y que igualmente tiene representantes de cada una de estas asociaciones. El board está constituido aproximadamente por 16 personas. Acá estamos unos cuantos nada más. Bien, mencionado esto, creo que es importante decirles la necesidad de por qué hablar del entrenamiento y por qué no decirlo de la acreditación en terapia cognitiva. Y para ello vamos a partir de lo que la World Health Organization nos menciona al respecto. ¿Qué es lo que está pasando con la salud psicológica o salud mental? Para ello, efectivamente todos ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por la situación que está aconteciendo en el mundo. Y para ello, igualmente, ellos tienen algunas referencias en cuanto a qué está pasando con el entrenamiento, a qué está pasando con la capacitación, a qué está pasando con el personal que se tiene que hacer cargo de las personas que sufren de algún trastorno psicológico o mental. La Organización Mundial de la Salud incluso ha creado una plataforma a la cual en estos momentos pueden las personas de todo el mundo ingresar como para poder recibir ciertos criterios de lo que podría ser las capacitaciones y el entrenamiento. Y este es el recurso EQUIP que ellos están utilizando, que en realidad pues lo que significa es asegurándose la calidad en el soporte psicológico. A mí un poco a veces me preocupa cuando se utiliza solamente el término mental y por otro lado se utiliza el término psicológico. Entonces, por eso yo mantengo ese paralelismo como para que puedan entender. ¿Qué es lo que nos dice igualmente la Organización Mundial de la Salud y el grupo del EQUIP? Este año ellos han hecho una publicación
indicando que a nivel del mundo, voy a leerlo muy simple, la gente no recibe una suficiente atención en salud psicológico-mental. En los países desarrollados, fíjense ustedes, solamente, por ejemplo, 1 de 5 personas con un diagnóstico de depresión recibe una atención adecuada. Solamente 1 de 5 en países desarrollados. Y en los países no desarrollados, como los nuestros, solamente 1 de cada 27 personas con diagnóstico de depresión recibe una atención adecuada. Ojo, esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, precisamente en base a una serie de estudios, lo cual resulta tremendamente preocupante. Vale decir, ¿qué cosa, por ejemplo, estamos haciendo con las personas con depresión? ¿Cuán bien se les está atendiendo y qué tipo de atención se está brindando? Igualmente, lo que indica la Organización Mundial de la Salud es que hay una ausencia de personal eficientemente entrenado. Esto nos llama poderosamente la atención y de hecho es preocupante, ¿no? Y que pudiese existir solamente un personal, una sola persona eficientemente entrenada por 10.000 personas en la mayoría de los continentes. Esto es preocupante. Entonces, en ese sentido, hay una gran evidencia de que no hay personal entrenado para atender esta demanda, pero que podrían ser entrenados y supervisados. Aquí tienen un documento donde la OMS subraya la urgencia de transformar la salud mental y los cuidados con eso. Es decir, qué políticas tendrían que seguirse para que esta situación pudiese al menos revertirse. Igualmente, en el informe de la Organización Mundial de la Salud nos indica que en el año 2019, entiéndase casi en tiempo que empieza toda la pandemia, casi 1.000 millones de personas, entre ellas un 14% de los adolescentes de todo el mundo, estaban afectados ya por un trastorno mental a partir de la pandemia. Los suicidios representaban más de 1 de cada 100 muertes. Ojo, ¿no? Imagínense la cantidad de razones por las cuales las personas mueren, ¿no? Pero el suicidio era 1 dentro de estos 100 muertos. Y el 58% de ellos ocurrían antes de los 50 años. Vale decir, los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad. Y entiéndanse acá, no solamente la discapacidad física, sino en este caso ya estamos hablando como aquello que hace que la persona, pues simplemente pierda las posibilidades de producir y de tener una vida adecuada, ¿no? Bien, las personas con trastornos mentales graves mueren en una media de 10 a 20 años antes que la población general. La mayoría de las veces por enfermedades físicas prevenibles. Los abusos sexuales en infancia y el acoso por intimidación son importantes causas de depresión. La depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia solamente. Y bueno, y aquí vamos de paso a mencionar algunas cosas pequeñas, pero centralmente creo que es importante hacer cuenta de esas cifras que se han mencionado, ¿no? De hecho, en todos los países, las personas más pobres y más desfavorecidas de la sociedad son las que mayores riesgos corren de verse afectados por una mala salud mental y también las que menos probabilidades tienen de recibir los servicios adecuados, ¿no? Bien, el caso de la psicosis igualmente es alarmante. Por ejemplo, se refiere que el 71% de las personas con psicosis en todo el mundo no reciben atención en servicios de salud mental. Imagínense ustedes, ¿no? Es terrible lo que está aconteciendo, pero a todo ello, en verdad, diríamos, ¿cómo tendríamos que aportar el problema? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha hecho referencia a 3 vías de transformación centrales para cambiar las actitudes frente a la salud mental y, obviamente, dar respuestas a los riesgos para la salud mental y fortalecer los sistemas de atención de la salud mental. ¿Cuáles son estos 3? Yo lo voy a plantear tangencialmente porque en lo que yo me quiero centrar
es aquello que aparece en letras rojas. En primer lugar, está en profundizar en el valor y el compromiso que atribuimos a la salud, ¿no? Dentro de lo cual se necesita aumentar la inversión de salud mental, ¿no? No solo garantizando los fondos y recursos humanos en el sector de la salud, sino en otros sectores para atender en materia de salud mental. Pero ¿qué nos compete a nosotros? Lo que plantea la Organización Mundial de la Salud es que hay que formular políticas y prácticas de estrategias psicoterapéuticas basadas en la evidencia. Y eso es importante porque, tal como ustedes pueden reconocer, dentro de las estrategias psicoterapéuticas, va a decir dentro de los tipos de enfoques psicoterapéuticos, la terapia cognitivo-conductual es aquella a la cual se le denomina y sobre la que, diríamos, sobre la cual se ha trabajado mucho todos los estudios que pretenden basarse en la evidencia. Entonces, de lo que está hablando la Organización Mundial de la Salud es de lo que necesitamos son psicoterapeutas cognitivo-conductuales, más que otro tipo de psicoterapeutas. No quiere decir que no se necesiten nosotros, sino que para trabajar estos temas, indudablemente la Organización Mundial de la Salud es un organismo que está muy relacionado a la utilización de la ciencia, pues prefiere el uso de la ciencia y dentro de ello las estrategias científicas psicoterapéuticas. Igual, en el otro punto, cuando refiere reorganizar los entornos que influyen en la salud mental, ¿no? Igualmente hace referencia a estructuras que tengan que mirar los asuntos intersectoriales, comprender determinantes sociales, estructurales de la salud mental. Eso resulta importante, ¿no? Y aplicar medidas concretas a fin de mejorar estos entornos para la salud mental. De hecho, mirar la violencia de la pareja, mirar el asunto del maltrato y el abandono de los niños, las personas mayores, es preponderante, porque indudablemente estas son razones que van a afectar el desarrollo adecuado de una persona. Y en ese entorno a ello, resulta importante también poder pensar en estrategias que puedan estar dirigidas al manejo de este tipo de problemas, ¿no? Bien, el tercer punto es reforzar la atención de salud mental, cambiando los lugares, las modalidades y personas que ofrecen y reciben atención de salud mental. Y nuevamente vuelve la Organización Mundial de la Salud a mencionar que lo importante es que las personas a quienes se les tenga que atender, ¿no?, utilicen un método de distribución de tareas que amplíe la atención basada en evidencia. Esto es lo que nos señala interesantemente la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. En ese sentido plantea la problemática, ¿qué es lo que tenemos en estos momentos respecto a las terapias y a los entrenamientos respecto a toda la cantidad de personas que tienen que entrenarse en terapia cognitivo-conductual? Bien, creo que, como ya mencioné al principio, la Asociación Americana es la que posiblemente ha desarrollado grandemente y es donde, interesantemente, a partir de los fundadores de determinados tipos de terapia, se han creado centros de entrenamiento terapéutico, pero que indudablemente han desarrollado estrategias terapéuticas de lo que ellos han planteado y no necesariamente de toda la terapia cognitivo-conductual. De cualquier manera, una de las cuestiones que pasa cuando nosotros realizamos los entrenamientos es, si bien, por ejemplo, ofrecen un tipo de terapia, indudablemente dentro del entrenamiento, igualmente toman otro tipo de terapias del modelo cognitivo. Este es el caso, por ejemplo, para empezar, porque esto es algo bastante común, ¿no? El Instituto Albert Ellis, ¿no? El Instituto Albert Ellis, como ustedes bien saben, está centrado mucho en el desarrollo de la terapia racional emotiva, que en estos momentos ya no solamente recibe ese nombre, sino también terapia racional emotiva conductual, ¿no? Entonces,
Pero este es un instituto que indudablemente ha incorporado dentro de su trabajo igualmente estrategias que han surgido del modelo conductual. Y sobre ello luego voy a hacer una aclaración cuando vaya a las concepciones erróneas que existen respecto a qué es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Bueno, entonces Albert Ellis ha desarrollado igualmente el Instituto Beck. Si ustedes ingresan a la página del Instituto Beck, no es difícil ingresar. Ojo, estoy hablando del Instituto Beck de Filadelfia. Ojo, porque yo he visto por ahí, han sacado en determinados lugares, sacan el Instituto Beck, ¿no? Han tomado como referencia. No, pero en este caso estamos hablando del Instituto Beck de Terapia Cognitivo-Conductual que queda en Filadelfia. ¿Y por qué hago referencia a ello? Porque en realidad el Instituto Beck acumula una cantidad importante de entrenamientos. Es un instituto que ha desarrollado muchas capacitaciones, muchas, incluso no solamente formaciones, sino especializaciones. Y en estos momentos resulta interesante, por ejemplo, lo que ahora se está trabajando, la terapia cognitiva conductual para la rehabilitación, ¿no? Ya no solamente para la intervención, que es el tipo de terapia que hemos conocido, sino también para la rehabilitación en casos sumamente graves, ¿no? Yo les invito a que ingresen a la página del Instituto Beck, ¿no? Pero es más, la gente igualmente anda equivocada pensando que la terapia cognitivo-conductual es la terapia de Beck. Esto lo vamos a aclarar en unos instantes, ¿ok? Pero sí mencionarles que el Instituto Beck ha desarrollado como tal. Y lo interesante de todo es que la Asociación Americana no tiene un programa meramente de entrenamiento. ¿Por qué? Porque esto ha sido cubierto fundamentalmente por estos grandes institutos. Y aquí, por ejemplo, tiene el personal del Instituto Beck. Imagínense la cantidad impresionante entre docentes, trabajadores y todo aquello que tiene el Instituto Beck de Filadelfia. Instituto, que dicho sea de paso, no está adscrito, y como ninguno de los otros institutos, no está adscrito ni están ubicados dentro de universidades. Ojo, si bien las universidades pueden tener sus pequeños programas en los Estados Unidos, interesantemente, no existe como está pasando aquí en el Perú, ¿no? En el Perú están algunas universidades queriendo sacar supuestamente algunos programas, pero en el caso del Instituto B, pues prácticamente existe como tal con la idoneidad del caso. No está adscrito a universidades, no está adscrito a SUNEDU, no está adscrito a ese tipo de cosas. Creo que esas cosas solamente pasan acá en el Perú, pero bueno, donde se entiende la idoneidad de esta institución, con mucha trayectoria creada por su fundador, el doctor Aaron Beck, con quien, bueno, he tenido el honor de estar, participar y de conocerlo de manera personal cuando fue elegido como presidente del Congreso Mundial, ¿no? Nunca voy a olvidar esa ocasión. Él pidió conocerme cuando yo debía ser quien lo tuviera que conocer al doctor Aaron Beck, pero es parte de la historia, es parte del desarrollo y parte en cierta forma de haber estado en aquellos lugares, ¿no? El otro gran instituto es justamente el que tiene que ver con la terapia de esquemas, el Instituto de Terapia de Esquemas, ¿no? De Jeffrey Young, ¿no? Entonces, es más, lo que se ha visto en América Latina y en el Perú y en los otros países es que hay personas, instituciones que adquieren franquicias y con eso se dedican a entrenar, pero específicamente en ese tipo de técnica. Y en realidad, la terapia de esquemas es una terapia diferente a lo que es la psicoterapia cognitivo-conductual. Bueno, lo vamos a entender que no, eso es parte de, y eso es lo que no sabe la gente, y por eso es que es importante que se aclaren todo este tipo de cosas y que ubiquemos en cuál es la situación real de la terapia cognitivo-conductual. Porque, repito, hay una preocupación por un tremendo desorden que está habiendo. Y hay gente que solamente, por ejemplo, se mete a entrenarse en terapia de esquemas, ¿no? La terapia de esquemas es algo sumamente importante, como ve la terapia cognitiva de Beck, o la terapia racional emotiva de Ellis, pero son tipos de terapias, no son cosas distintas a la terapia cognitivo-conductual. En absoluto no. Es más,
como ustedes sabrán, Jeffrey Young es el discípulo de Beck y realmente genera su terapia de esquemas y luego su instituto, justamente con un desarrollo prácticamente de la terapia cognitiva de Beck originalmente, en la cual él plantea una situación que se llama esquemas maladaptativos. Y aquí, bueno, este es el International Society of Schema Therapy, ¿no? Que como ustedes bien saben, igualmente es una institución sumamente importante, pero que en definitiva, pues no quiere decir que esto sea diferente a la terapia cognitivo-conductual. Son tipos de terapia. Es más, me atrevo a decirles que dentro de las estrategias terapéuticas que existen en la psicoterapia cognitivo-conductual, estamos hablando de posiblemente entre 70 a 80 estrategias psicoterapéuticas, dentro de las cuales la terapia de esquema, la terapia cognitiva, la terapia racional cognitiva es una de ellas más. Ahora se ha avanzado tanto, por ejemplo, en estos momentos está hablando de la terapia de la compasión, estamos hablando de la terapia procesal, que son nuevos tipos de terapia igualmente que están surgiendo, ¿no? Y no es que sean estas terapias únicas para todos los trastornos, de ninguna manera, ¿no? Igual, por ejemplo, lo que pasa con las terapias de tercera generación, ¿no? Y aquí, ustedes reconocerán a esta señora, ¿no? Ella es Marsha Lineker. Interesantemente, Marsha Lineker igualmente es un baluarte importante en el desarrollo y por alguna razón, interesantemente, la terapia de Marsha Lineker se conoce como la terapia dialéctica conductual. En realidad, la terapia dialéctica conductual es una terapia distinta a la terapia cognitivo-conductual. No, no lo es. La terapia dialéctica, como su nombre mismo dice, agrega todo ese sistema ya existente de terapias conductuales, del modelo conductual, agrega un concepto que es importante, que es la dialéctica. Entonces, por eso es que pasa a llamar terapia dialéctica conductual, ¿no? Y ahí tenemos a Marsha Lineker, con quien igualmente tuve la oportunidad de compartir en uno de los encuentros precisamente de la Asociación Americana de Terapia Cognitivo-Conductual. Y bueno, y Marsha Lineker pues ha generado su instituto de entrenamiento en lo que se los denomina Behavioral Tech, ¿no? Que de hecho hay una serie de franquicias acá en América Latina, también se han tomado esas franquicias que hacen como entrenamientos, pero lo cual no significa que sean los únicos que tengan que entrenar en esto. Quienes tienen que entrenar efectivamente son aquellos que tienen algún tipo de acreditación, ¿no? De hecho, yo igualmente sugiero y aprovecho mencionar que sería interesante que igualmente en América Latina pudiesen acercarse a la MOC. Dije del 76, en realidad del 75, y ahí tienen la página web para que conozcan qué cosa es Alamo, porque creo que a nosotros, los terapeutas cognitivos conductuales de América Latina, nos importa saber qué cosa es Alamo. Aquel que no sabe de Alamo, sinceramente, pues no conoce lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Bajo esa perspectiva, yo le invito a que pueda acercarse a Alamo, ahí tiene la página web. Igualmente, este señor, como ustedes bien lo conocen, ¿no? Es Stephen Hayes, ¿no? Stephen Hayes, como saben ustedes, es el padre de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Olvidé poner el nombre de este señor, sumamente importante, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso, una terapia de tercera generación, aun cuando interesantemente les comento a ustedes en conversación personal con Stephen Hayes, a Stephen Hayes no le agrada mucho que digan que es una terapia de tercera generación. Él está de acuerdo que es parte de un modelo del tipo contextual, pero que es parte de la evolución misma del modelo conductual primigenio. No es nada diferente, son prácticamente líneas de desarrollo. Y eso es lo que hay que entender. ¿Y por qué? Porque estamos en un peligro ahora. Existen instituciones solamente que se dedican a eso y eso, y diríamos, lo cual no está mal, pero creo que en cierta forma no hace ver que en verdad esto sea parte de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es más, existe una asociación importante que ya hace hasta congresos mundiales, que es la Asociación para la Ciencia
conductual contextual, ¿no? Que precisamente ha sido creada por este gran señor, ¿no? Aquí tienen a Judy Beck, y pongo acá Judy Beck porque ella es quien en estos momentos, a partir del fallecimiento de su padre, es quien está dirigiendo, ¿no?, estos programas de entrenamiento. Y en realidad es sumamente activa Judy Beck, ¿no? Estas grandes asociaciones han derivado o estos grandes institutos han derivado en otros institutos un poquito más modestos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Instituto de Madrid de Psicología Contextual, que dirige Carmen Luciano, una persona importante que ha trabajado específicamente con Stephen Case, ¿no? Pero estamos hablando de que solamente se entrenan ese tipo de cosas. Sin embargo, no hay que olvidar que en realidad también dentro de las terapias contextuales se utilizan igualmente terapias de los otros poderes originarios, ¿no? Me interesa mucho que ustedes sepan que en Europa prácticamente cada una de las instituciones que existen en Europa, sé que de repente la red está pequeña, y en realidad sí está pequeña porque son bastantes, ¿no? Pero diríamos que cada asociación ha generado sistemas de entrenamiento. Y yo diría que en estos momentos el sistema de entrenamiento de la Asociación Europea es el más completo en cuanto a terapia cognitivo-conductual. Yo les invitaría a que ustedes ingresen a la página de la Asociación Europea y dentro de ello específicamente en la página de la Asociación Británica. Creo que es la más completa, a mi entender. Yo he revisado, debido a este cargo que tengo, hemos revisado prácticamente casi todas las propuestas y programas importantes que hay, y de las cuales yo considero que la que maneja la Asociación Europea es la más importante. ¿Ok? Bien, acá otros países más que incluyen, ¿no?, que incluyen todos estos programas de entrenamiento. En ese sentido, creo que es importante entender que el entrenamiento y la acreditación en terapia cognitivo-conductual tiene que estar ligado a asociaciones idóneas y no simple y llanamente a instituciones que pueden sacar algunos tipos de programas basados en algunas concepciones, como que si, por ejemplo, están acreditados por sistemas como, por ejemplo, por la SUNED, ¿no? Que en realidad yo creo que incluso lo que las universidades deberían de hacer para que potencien sus programas es adscribirse a las acreditaciones y a los modelos de entrenamiento que pueden plantear, en este caso, las asociaciones de expertos, tales como les estoy hablando. Y les he dicho de esa forma para que puedan ustedes darse cuenta que en realidad, como para cualquier tipo de área en la cual uno se desenvuelva, tiene que estar pues refrendado por expertos y no por gente que no es experta. Y sobre eso vamos a seguir analizando. En ese sentido, quisiera yo puntualizar en algo que me preocupa, ¿no?, que son determinado tipo de ideas erróneas que existen sobre la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y digo esto porque justamente al ver estas ideas erróneas y al verse generado toda esta distorsión a partir de la eclosión de la aparición de determinadas técnicas y de determinadas instituciones y de determinadas franquicias, la gente como que ha tendido a pensar cuestiones erróneas en cuanto a la terapia cognitivo-conductual. Esto, por favor, que no signifique que lo que hacen estas instituciones sea inadecuado o no, sino que simplemente el gran problema es que estamos las instituciones brindando a los potenciales entrenados, que estamos pensando sobre aquellas personas que quisieran ser psicoterapeutas cognitivo-conductuales. Y como ustedes bien saben, la Organización Mundial de la Salud lo que está requiriendo es que efectivamente las personas puedan tener entrenamientos idóneos fundamentalmente basados en la atención de toda esa cantidad
esa masa de personas que están sufriendo de trastornos psicológicos o mentales y que no se está resolviendo de esta manera. En ese sentido, una idea errónea que con mucha frecuencia escucho sobre la terapia cognitivo-conductual, y lamento mucho porque incluso tengo entendido que existen ya cursos dentro de las universidades y no hacen estas aclaraciones. Es más, les dan una mala información. Lamento decirlo. En todo caso, con los docentes que enseñan esto podríamos discutirlo y conversar. No hay ningún problema. Pero, ¿qué piensan que es la terapia cognitivo-conductual? Cuando se les pregunta a las personas qué es la terapia cognitivo-conductual, lo primero que ellos dicen es que la terapia cognitivo-conductual es una terapia en la cual se modifica lo cognitivo para producir un cambio en la conducta. No. Primer error. Eso no es la terapia cognitivo-conductual. Y aquel que esté pensando así, y aquel que se le haya dicho eso, aquel que se haya informado de ello, simple y llanamente está cometiendo un graso error. En segundo lugar, pensar que la terapia cognitivo-conductual es la terapia de Beck. Cuando nosotros preguntamos quién es el padre de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Por lo general, la gente va a decir que es Beck. En verdad, lo cierto es que Beck es el padre de la terapia cognitiva. Y para ser más preciso, el padre de la terapia de las distorsiones cognitivas. Entonces, es otro error en el cual la gente cae. Creo que se está teniendo mala lectura, o mal entrenamiento, o mala información, o un mal análisis, o simplemente están lamentablemente accediendo a querer entrenar cuando no se está dominando bien. Y es un punto importante, porque en base a ello es que vamos a poder direccionar qué cosas necesitamos para poder entrenar a la gente. Igualmente se habla de la terapia racional emotiva. A mí me preocupó mucho cuando en alguna oportunidad escuché a algunas personas, ¿no? ¿Cómo es que llega a querer entrenarse en la terapia cognitivo-conductual? Entonces, entre una de las versiones que daba, era que, bueno, en realidad ella no se sentía suficiente de poder ingresar a hacer entrenamiento en terapia racional emotiva porque era una cuestión muy superior a la terapia cognitiva, a la terapia cognitiva conductual. Entonces, de hecho, eso era preocupante y que esa información lo había recibido por parte de la universidad. Entonces, eso era bastante extraño, ¿verdad? Y eso no es así, pues en verdad todas estas son terapias que pertenecen a todo ese arsenal que tiene la terapia cognitivo-conductual, ¿no? O sea, es un tipo de terapia sumamente importante y de hecho que ha aportado tremendas cosas al mundo, ¿no? Igualmente pasa con la terapia dialéctica conductual. En estos momentos hay un boom de entrenamiento en terapia dialéctica cognitivo-conductual. Pero ¿qué está pasando? Están justamente entrenándose en el brazo, pero no en el cuerpo total, ¿no? De hecho, sabemos que en estos tiempos los trastornos de personalidad como que se han vuelto más frecuentes y muy posiblemente a partir del tipo de sociedad que nosotros tenemos y por lo tanto se ha hecho posiblemente más necesaria el trabajo que se tenga que hacer en este tipo de personas, pero en realidad la terapia dialéctica conductual no es ni más moderna ni más superior a la terapia cognitivo-conductual. La terapia dialéctica conductual es simple y llanamente un tipo de estrategia terapéutica sumamente importante, con protocolos altamente trabajados precisamente para hacer una evaluación basada en la evidencia, pero que es parte de todo ese enfoque que es la terapia cognitivo-conductual. Igualmente pasa con las terapias contextuales, y en realidad se llaman contextuales por el tipo de modelo, más que nada, ¿no? Que es un tipo de modelo, vuelvo a repetir, dentro del enfoque cognitivo-conductual, y diferenciar el enfoque cognitivo-conductual de terapia cognitivo-conductual, ¿no? El enfoque es toda la razón explicativa y la terapia cognitivo-conductual es la parte aplicativa que se tiene que hacer para los trastornos de tipo psicológico, ¿no? Igualmente pasa con la terapia de esquemas, no es ni diferente ni superior a la terapia cognitivo-conductual. Es dentro de ello, es un tipo de terapia sumamente importante para determinado tipo de problemas, trastornos, y en este caso específicamente dedicados al trabajo con los esquemas, ¿no? En ese sentido,
qué es realmente la terapia cognitivo-conductual, en realidad, o por qué recibe esa denominación la terapia cognitivo-conductual. Y van ustedes luego a ver cuál es la definición que en estos momentos se está teniendo a partir del Comité de Entrenamiento y Acreditación de la Confederación Mundial. En realidad, la terapia cognitivo-conductual recibe esa terminología porque es una fusión de modelos. Es una función del modelo conductual, del modelo cognitivo y del modelo contextual. Y otros modelos que no están incluidos aún acá, ¿no? Que están que son parte de la tercera y quién sabe ya una cuarta de generación. Por ejemplo, lo que está aconteciendo con todo el modelo de la psicología positiva, ¿no? Entonces, es una fusión de modelos, de un grupo de modelos donde el foco de atención es la conducta humana y en este caso, cuando hablamos de terapia, el foco de atención es los trastornos de conducta o trastornos psicológicos, vamos a utilizar como equiparados, ¿no? En ese sentido, entender que la conducta, la gente igualmente tiene un error de pensar que la conducta es solamente la acción motora. No es así. Eso tiene ya que de una vez erradicarse, ¿no? Entonces, la conducta en realidad es todo lo que un ser humano hace. ¿Qué hace un ser humano? Piensa, cognición, actúa, la cuestión ejecutiva, y donde está muy presente el motor, ¿no? Reacciona psicofisiológicamente, ¿no? Reacciona emocional, afectivamente, en su interacción social. Eso es conducta. Entonces, y todas estas cosas han recibido distintos modelos explicativos a través de lo que se denominó inicialmente el modelo conductual, ¿no? El modelo conductual, estamos entendiendo todo lo que tiene que ver con la primera generación para la terapia cognitivo-conductual. Estamos hablando de los aportes de Pavlov, de los aportes de Skinner, estamos hablando de los aportes transformados al contracondicionamiento. Y el modelo cognitivo, donde se hizo énfasis en la cognición, pero no quiere decir que eso solamente sea el tipo de terapia. Y el modelo contextual, como bien lo dice su nombre, donde ya en estos momentos se trabaja toda la importancia del contexto, ¿no? Entonces, que dicho sea de paso, tal como mismo lo plantea Stephen Hayes, es una derivación del modelo operante original, ¿no? Cuando él hace un trabajo sobre los marcos relacionales, incluso trabajando con niños con autismo, ¿no? Y ojo, que la terapia de aceptación y compromiso tiene que ver mucho incluso con un tipo de ideología que es un tipo de filosofía que es la aceptología. Yo les invito a que revisen eso. Y todo eso son un conjunto de modelos que pretenden explicar el sufrimiento humano. Entonces, de eso se trata. Y creo que este punto es importante para poder entender lo que debe uno, en qué tiene que entrenarse en terapia cognitivo. Para ello, indudablemente, el Comité Mundial ha creado el Comité de Entrenamiento y Acreditación, la Confederación Mundial ha creado el Comité de Entrenamiento y Acreditación. ¿Y qué ha hecho? ¿Cómo lo ha creado? Lo que ha agarrado son figuras representativas de estas asociaciones continentales. Acá tenemos a 4 de ellos, dentro de los cuales aparece pues Julio Ops-Camerini, el actual presidente de Alamo, ¿no? Que me acompaña, en este caso estoy yo, que soy el presidente, y lo ha hecho por nominación que ha hecho la Confederación Mundial como miembro del Comité Ejecutivo. Está acá Helen McDonald, que es de la BACP, de la británica, de la Asociación Británica de Terapia Cognitivo-Conductual. Está Mehmet Sungur, que es el presidente de la Asociación Internacional de Terapia Cognitivo-Conductual. Gente con mucha trayectoria, gente con experticia, gente idónea. Eso es importante entender. Y sobre todo entender, cuando uno va a algún programa, saber a qué está adscrito. La gente, repito, anda pensando que si lo avala el colegio de psicólogos, que si lo avala la SUNEDU, que si lo avala de una universidad. De repente eso de manera legal puede ayudar en algo, pero no indica la idoneidad de un programa de entrenamiento. Y eso es importante entender. Bueno sería que cada una de estas cuestiones se adquirieran, porque indudablemente la SUNEDU lo que hace es mirar cuáles son, diríamos, la estructura del programa, pero no tiene expertos en terapia cognitivo-conductual. Entonces, estaríamos hablando que lo que se necesitarían
para que pudiesen ser completos estos reconocimientos, es que precisamente puedan ser evaluados principalmente por expertos. Entonces, acá está, no quiero decir que esto sea lo único, lo que tiene es que hay un comité que ha reunido a todos estos que están designados en cada una de estas asociaciones a todo lo que implica el entrenamiento, ¿no? Aquí tienen otra reunión más, aquí tienen a Firdausi Mutar de Malasia, que es representante de la Asociación Asiática, ¿no? Ella es una psiquiatra muy importante igualmente en su país y de hecho para Asia, que viene aportando de manera interesante. Acá tiene algunos nombres, ¿no? El chair, el que habla, los members, es Helen McDonald, Firdausi Mutar, de Mesut provincia de Australia, que por ahí no aparece, pero están ahí, ¿no? Y en estos momentos se han juntado, igualmente hay muchos más miembros. El comité en estos momentos está constituido prácticamente por 8 miembros, ¿no? Que están trabajando en estos momentos todo lo que implica la regularización de la terapia cognitivo-conductual. Acá tenemos, esta es una reunión de trabajo que interesantemente, si se puede notar algo, estamos acá trabajando, esto es una reunión hace aproximadamente un par de meses, para que ustedes puedan ver, aquí está Andrea Schmo, de la canadiense, que representa a la Asociación Americana, igualmente Jackie Cohen, que representa a la Asociación Americana. Entonces, que son, repito, personas que han dedicado toda su vida a todo lo que es la estructuración de los programas de entrenamiento, ¿no? Y en estos momentos se discute mucho la importancia de las competencias para los psicoterapeutas. Entonces, cuando ustedes tengan que analizar algún tipo de programa, tienen que tener muy en cuenta a qué están adscritos. No es que, bueno, a decir, me sonrío, pero en verdad, ¿no? La gente anda preguntando si lo avala una universidad, y ustedes saben que en el Perú lo que ha pasado con las universidades, las acreditaciones de las universidades ha sido un poco penoso, ¿no? Pero esa es la situación y no hay que creer que las universidades actuales necesariamente tengan la idoneidad suficiente como para poder seguir avalando. Yo he visto que incluso hay universidades que avalan determinados programas que interesantemente ni siquiera tienen el programa de psicología en la universidad. Una de ellas es la Universidad Nacional de Trujillo, por ejemplo. O sea, la Universidad Nacional de Trujillo no tiene un programa, no tiene una facultad de psicología, ni menos, diríamos, algo que tenga que ver con la psicoterapia. Sin embargo, avala, viene un señor, un buen vecino, ¿no? Y solicita los avales, dan el dinero correspondiente y ya está, ya tiene. Entonces, con eso se contenta la gente. Pero eso, ¿cómo garantizar que el entrenamiento sea más adecuado? Y sobre todo, que aquí hay que tener muy en consideración que este entrenamiento lo tenemos que recibir para brindar atención a la gente y que no suceda las terribles cifras que ha planteado la Organización Mundial de la Salud, y les estoy diciendo hace muy poco. Dicho sea de paso, la World Confederation, la Cooperación Mundial, es miembro asesor de la Organización Mundial de la Salud, motivo por el cual he tenido la oportunidad de ser invitado precisamente para revisar estos planes que igualmente tiene la Organización Mundial de la Salud. Bien, igualmente, en ese sentido, ¿cuál es la situación pues, del entrenamiento y la acreditación? ¿No? Definitivamente, la situación del entrenamiento y la acreditación tendría que estar ligado a estas 4 grandes asociaciones. La IBCP, la europea, creo que esta es la canadiense, la asiática, es Alamón. En el caso de Alamón, existe incluso un comité latinoamericano de entrenamiento y acreditación. Y si hay que ingresar a revisar algunos programas, es importantísimo ver si estos programas están adscritos al CLEA de Alamón. Si no son idóneos, o por lo menos no han pasado por una revisión, no han pasado por, diríamos, por expertos que puedan decir efectivamente la idoneidad. Y de igual forma, diríamos, para lo que acontece, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que para el entrenamiento tengamos en consideración qué cosas deben tener las instituciones para que puedan entrenar o quienes pueden entrenar. Definitivamente la idoneidad de la institución. La idoneidad de la institución no solamente tiene que ver si están inscritos o no en registros públicos, ¿no? Porque ustedes saben
que empresas, negocios se ponen en registros públicos, y el registro público no es una garantía de que realmente se puedan entrenar bien. Entonces, pero la idoneidad de la institución se ve, por ejemplo, quién es el director, quién es el gestor, quiénes son, quién es el director clínico, quiénes dirigen, si este tiene los estándares suficientes como para dirigir un programa, o es que en realidad lo han hecho como un negocio donde la gente está ávida por entrenarse o querer estudiar, y sobre todo si le está más baratito, ¿no? Entonces, yo lamento decirles que he estado mirando ahí en las redes y me espanto realmente, y me espanto sobre todo porque tengo en estos momentos la gran responsabilidad como presidente del Comité de Entrenamiento y Acreditación. Becas, ¿no? Vengan, se les entera, no paguen nada, no paguen nada. Entonces, y la gente y los colegas escriben, indudablemente entiendo yo, creo que la situación del colega peruano, de repente hay mucha deficiencia laboral, ¿no? De pronto no tienen los recursos económicos. Claro que es un tipo de problema que tiene que ver más que con ellos, con qué tipo de formación han recibido en las instituciones o en las universidades, porque ahí va la pregunta. O sea, en realidad las universidades están entrenando a las personas para resolver los problemas psicológicos de la población. Al parecer no. En el análisis que nosotros hemos hecho, y que, bueno, lamentablemente no se logró trabajar algunas cosas mientras yo era decano, pero se iba a intervenir, el Colegio de Psicólogos iba a intervenir a las universidades, porque ustedes saben que el Colegio de Psicólogos tiene esa potestad de velar los programas, y se trabajó con el hecho de que las universidades, las facultades de psicología, los programas de psicología, crearan una asociación de facultades de psicología que precisamente velaran y revisaran qué es lo que está pasando, cuál es la situación, cuál es la gestión del talento humano que tienen respecto a la gente que es lamentable decirles, pero una de las profesiones en las cuales hay más colegas, voy a decirlo de esta forma, pateando lata, es en la psicología. Entonces, eso como que cuestiona qué productos están sacando las universidades y si realmente las universidades están generando gente que responda a toda esta problemática que tenemos y que se acumula pues en esa cantidad enorme de lo que nos habla la Organización Mundial de la Salud a través de sus investigaciones. En ese sentido, igualmente, resulta importante ver quiénes se entrenan, qué características, qué currículum puede tener, dónde han sido entrenados, ¿no? Lamentablemente tenemos, digamos, dentro de las universidades, por lo menos en psicología, mucho asunto teórico, no hay la práctica. Es más, los centros tal como están hechos, pues no permiten que los psicólogos o los que van a ser psicólogos toquen a pacientes porque tienen desconfianza. Lamentablemente, eso yo lo puedo ver igualmente como docente universitario, la deficiencia con la cual vienen nuestros estudiantes, más allá de que sean sumamente inteligentes. Está en qué estamos haciendo, qué tipo de currículas estamos haciendo y sobre todo, quiénes dirigen las universidades, qué practicidad para la resolución de los problemas se están teniendo. Yo puedo entender que esto es un tanto duro a lo que se hace. Y en ese sentido, es importante igualmente saber quiénes certifican y acreditan. He observado, por ejemplo, con mucho espanto, con mucho horror, que hay institutos que han creado asociaciones fantasmas que no están ligadas a esas instituciones de las cuales estoy hablando, en América Latina, la MOP, y en el Perú, la Asociación Peruana de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. No están adscritos, ni siquiera son personas que pertenecen a eso, y es de espanto ver cómo los colegas se dispersan, es de espanto ver realmente cómo los psicólogos asumen cosas que realmente tienen poca idoneidad, ¿no? En ese sentido, por eso es importante saber que se evalúe quiénes certifican, quiénes acreditan, a qué pertenecen. Entonces, y para ello se tiene que saber la historia, se tiene que saber la constitución de lo que significa esto en la terapia cognitiva. Y de hecho, qué niveles de competencia tiene, ¿no? Bien, igualmente, ¿qué criterio deben cumplir? Si están cumpliendo, por ejemplo, lo que la
la Federación Latinoamericana de Psicoterapia plantea es que los programas de entrenamiento, los mínimos, tengan que tener 720 horas académicas reales. ¿Por qué digo reales? Porque uno puede ver programas incluso que sacan en 6 meses o en 8 meses o lo que sea, y están ofreciendo 1000 horas. 1000 horas es de horror, es de espanto. Y eso es importante que la gente pueda entender. Y estamos hablando de 720 horas académicas, como repito, reales. O sea, estamos hablando que, como ustedes saben, hay un creditaje y eso es importante que se cumpla. Y ojo, tiene que hacerse a nivel de lo que podrían ser incluso residentados. O sea, los residentados médicos, por ejemplo, son de 3 años como mínimo. Entonces, incluso si nosotros estamos planteando 2 años, este es el nivel, el primer nivel, diríamos, que luego vamos a ver cómo es que a esto se le denomina. Igualmente, qué modalidad, definitivamente la presencial, pero sabemos que a partir de la telepsicología, todo esto ha variado y se está utilizando la modalidad virtual y cada vez generando mejores sistemas para hacer en modalidad virtual, ¿no? Prácticamente lograr que las cosas puedan funcionar adecuadamente para el entrenamiento. De hecho, ya también los hay híbrido y es posible que en algún momento pueda surgir lo presencial, pero definitivamente la virtualidad ha venido para quedarse, ¿no? Por supuesto, dentro de esto de acá tiene que ser la práctica con casos reales. Con casos reales. Es decir, debe de trabajarse. El entrenamiento tiene que ser altamente práctico. Siempre la comparación es un cirujano, un médico cirujano, ¿con qué se lo entrena? ¿Con teoría u operando? Es lo mismo, es con pacientes. Aquel que no tiene eso, pues simple y llanamente no está haciendo adecuadamente la labor, por más que se trate de una universidad. Tiene que superarse en su derecho. Bueno, esto simple y llanamente es decir, que se haga, que se piense en ello, que se generen sistemas de ese tipo para que tengan el empleo. Y de hecho requiere la presencia del alumno en clase. No es eso que me manda la clase grabada. No. O sea, no es que a un cirujano le vas a mandar la operación grabada y que mire, él tiene que estar ahí. Tiene que trabajarse eso, ¿no? O te dan, lamento decirlo, 20 soles, 40 soles, 100 soles, programas, diversos programas y te sientas y los miras y haces eso. Entonces, es en realidad más que una burla. Aquello que se entrena es una burla a quienes se tiene que atender. Y lo peor de todo es que finalmente la gente sale y siente que no está capacidad y por lo tanto se desilusionan de lo que puede ser. Y no es así. No es así. Los entrenamientos, por lo general, los entrenamientos acreditados, tienen un alto nivel de satisfacción por parte de los entrenadores. Eso es un criterio importantísimo a medir para saber si el entrenamiento de una institución o de un programa determinado está siendo óptimo, ¿no? Bien, de hecho, se requiere la supervisión de casos, ¿no? O si es posible, la tesina de caso clínico, va con un formato acreditado igualmente, ¿no? O sea, si no hay esto, no hay forma de que el estudiante pueda demostrar directamente su capacidad, su competencia, su aprendizaje. Y tiene que hacerse de esa manera, tiene que cumplirse esos criterios, ¿no? Igualmente, la metodología, principalmente el análisis del caso y demostración de la ejecución de la estrategia terapéutica más allá del conocimiento de la conceptualización teórica, ¿no? Una metodología que permite el entrenamiento en la competencia y tiene que saberse que para ser psicoterapeuta se necesita determinado tipo de competencia más allá de la empatía, más allá del conocimiento. Se necesita mucho más que eso. Entonces, en ese sentido, sí es importante que se consideren ese tipo de cosas y sobre qué están versando estos programas, ¿no? ¿Qué modelos, qué programas terapéuticos, qué estrategias, qué técnicas para incluirse? Si estamos hablando fundamentalmente de niveles de entrenamiento, entonces hay que ver qué cosas pueden cumplir los criterios básicos. En un momento les voy a mostrar una especie de programa modelo que se puede tener, que es lo que se puede contemplar, ¿no? Y de hecho, ¿qué criterio de acreditación? ¿Quiénes pueden ser los acreditadores?
y, como repito, expertos reconocidos por las asociaciones miembros, en este caso por el Comité Latinoamericano de Entrenamiento y Acreditación, para el caso de América Latina, ¿no? Entonces, ¿y qué denominaciones se están planteando, no? O sea, vemos formaciones, especializaciones, claro, o una fusión de formaciones y especializaciones. No es, en este caso, una especie de segunda especialidad. Las segundas especialidades están referidas a áreas: psicología clínica, organizacional, educativa, comunitaria, social. Esos son segundas especialidades. Lo que es la terapia cognitivo-conductual es fundamentalmente un tipo de estrategia terapéutica que se usa en la clínica, ciertamente, pero no meramente es una especialidad, o de pronto podría ser una subespecialidad, ¿no? O sea, hermoso sería ver una segunda especialidad en psicología clínica con enfoque cognitivo-conductual, pero que haga referencia a la psicología clínica en sí. Entonces, ¿pero cuáles son las denominaciones que está planteando o se plantea a partir de la Confederación Mundial, ¿no? Y de hecho ya de las asociaciones continentales? Lo que ya se ha visto en otras áreas de psicoterapia, que son los practitioners, ¿no? Los practitioners, estamos hablando de aquellos que reciben por lo menos un entrenamiento de 2 años, ¿no? Los trainers, estamos hablando de los entrenados, ¿no? Lo que pasa es que acá se están utilizando los términos en inglés, como aparecen las denominaciones, y obviamente esto qué significa, y escalando el desarrollo, porque uno no puede hacer psicoterapia, pues no puede uno aprender a ser psicoterapeuta en un cursito, no puede aprender a ser psicoterapeuta en un workshop, no puede aprender a ser psicoterapeuta ni en un diplomado, tampoco lo puede hacer en programas que sinceramente desmerecen un tanto lo que es la psicoterapia. No puede hacerse en programas que duren, bueno, un fin de semana dentro de 3 o 4 meses, o 6 meses, u 8 meses, ¿no? Tiene que hacerse otro tipo de cosas, y sobre todo considerando cuáles son las nomenclaturas que deberían de ubicarse para poder entender. En ese sentido, los órganos rectores de la terapia cognitiva, ya algo está pasando, está con su... Los órganos rectores, la SUNEDU es un órgano rector para la terapia cognitiva, al parecer, pues. Y como les he explicado, porque no tiene expertos, y porque podría ser la SUNEDU siempre y cuando pida, ¿ok?, que esto pueda ser evaluado por expertos. Esto es igual que la validación de los instrumentos psicológicos. Hay un tipo de validación que se conoce de criterio de jueces o criterio de expertos. Entonces, lo mismo, los programas tienen que recibir una validación. Y la validación tiene que ver con la experticia de aquellos que validan. Y la SUNEDU no lo es. La SUNEDU, como repito, lo que hace es decir, usted sí está estructurado, pero no conoce de terapia cognitiva. El Colegio de Psicólogos tampoco, pues. Es más, en estos momentos sabemos que hay un comité de psicoterapia que está presidido por un psicoanalista, o sea, tampoco podría evaluar una cuestión de terapia conductual. No lo podría, aun cuando nuestro decano nacional en estos momentos es de la línea del enfoque cognitivo-conductual, es un terapeuta importante en ese sentido, ¿no? Pero tendrían que dedicarse a eso si es que se quieren acreditar. Y eso es el otro gran problema, porque si queremos que el Colegio de Psicólogos intente revisar los programas y efectivamente, en cierta forma, regular la práctica, sería importante que se cree un comité de expertos. Pero eso no significaría que el Colegio de Psicólogos, lo que haría el Colegio de Psicólogos es vigilar, pero quienes deberían tener la experticia son fundamentalmente las asociaciones que tienen que ver con eso. Por ejemplo, ustedes, ¿quiénes creen que reconocen a los cirujanos plásticos? La Asociación de Cirugía Plástica, ¿verdad? Y el colegio refrenda que eso es una cuestión totalmente diferente. Dice, avalado por el Colegio de Psicólogos, ahora he visto por el norte, por Cajamarca, no sé, visto por otros lugares, Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo nuestro colegio? ¿Qué están haciendo los colegios regionales en ese sentido? El colegio ha sido creado para ordenar. Por eso se llama orden profesional, no para desordenar. Entonces, y las universidades están en el mismo plan. El hecho de que sean las universidades que tienen la potestad de brindar este tipo de servicios, no igualmente los asidonios. Hay que tener cuidado. De hecho, las hay unas mejores que otras que tienen personas que posiblemente están entrenadas, aun cuando no están acreditadas. Sería lo óptimo que también pudiesen pensar en la posibilidad de ser acreditados, ¿no? Entonces, en ese sentido, órganos rectores creo que podrían ser en nuestro país la Asociación
Nacional del TCC, que es APCO, que es la Asociación Peruana de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, cuya presidenta en estos momentos es una distinguidísima terapeuta cognitivo-conductual de mucha trayectoria, de 40 años por lo menos de trayectoria, que es la doctora Alicia Pérez de la Rosa, ¿no? Entonces, desde acá un saludo, no sé si está por ahí, pero es importante que ustedes sepan que eso existe, que no se desordenen, que no vean que si te dan una beca que se está a un centavo o ese tipo de cosas, tengan cuidado con eso. Diríamos, no estaríamos ayudando como colegas, ¿no? De hecho, las asociaciones continentales, en este caso Alamo, estos programas tienen que estar refrendados y avalados por Alamo, más que necesariamente por una universidad o no. Sería lindo que pudiesen hacer eso todo, pero sabemos que el asunto de las universidades, eso es un negocio, eso no les importa. ¿No? A ellos lo que les importa, lamentablemente tengo que decir, más que entrenar idóneamente, recibir dinero, ¿no? Y sobre todo ahora con las universidades empresas, que como ustedes bien saben, incluso existen dueños que, bueno, dan mucho que desear, y sin embargo están llenos de dinero, ¿no? Trata como cancha, ¿no? Pero claro, hacen los colegas todos los intentos posibles porque también igualmente sus programas sean buenos, pero específicamente en terapia cognitivo-conductual no hay diríamos, ese nivel, ¿no? Entonces, repito, por eso es que tenemos nosotros pensar en las asociaciones, porque las asociaciones pasan a ser como los rectores, son como cuasi colegios profesionales, pero específicas en el área, ¿no? Igualmente, en este caso, la Asociación Mundial, ¿no? Entonces, estos órganos rectores, tanto pues, van a velar por los entrenamientos de calidad, así como por las acreditaciones, ¿no? Entonces, no hay ningún país que legalice en realidad el ejercicio de la terapia cognitivo-conductual, por lo menos hasta el momento. Y sí había una intención en la gestión mía, y ojalá que esta gestión pueda pensarse en generar la posibilidad de la ley del psicoterapeuta, ¿no? Bien, entonces, casi ya terminando, lo que quiero decir es que hay una definición actual que se está manejando de la terapia cognitivo-conductual, que es importante que ustedes la sepan, está en inglés y justamente es una propuesta que precisamente lo ha hecho la Asociación Latinoamericana, entre ellos igualmente mi persona, que es que la terapia cognitivo-conductual es un conjunto de estrategias terapéuticas aplicadas al tratamiento de los trastornos psicológicos o mentales y al sufrimiento humano, así como la promoción de la salud y el bienestar a través del desarrollo y la implementación de estrategias basadas en evidencia derivadas de los modelos conductuales, cognitivos y contextuales. Creo que aquí habría que agregar igualmente los aportes de la psicología positiva, pero esta es la definición actual de la terapia cognitivo-conductual de este año, y hacia eso se está trabajando, y que es importante que ustedes se lleven esta concepción para que los entrenamientos que se tengan que hacer tengan que ver con la idoneidad. Y aquí una especie de planteamiento de lo que podría ser un tipo de entrenamiento, creo que aquí se ha salteado, ¿no? Está, a ver. Ya, no, acá, bueno, falta aquí algo que faltaba, pero de hecho, para un entrenamiento idóneo, definitivamente es importante que las personas sepan hacer una evaluación cognitivo-conductual. Evaluación cognitivo-conductual dista de la evaluación psicométrica tradicional. Es totalmente diferente. Y también dista de la evaluación psiquiátrica basada en los modelos de la DSM o la ICD. Entonces, entrenarse en hacer una evaluación y un diagnóstico cognitivo-conductual resulta importante en base a los modelos de los que estamos hablando. Igualmente, es importante que en un programa no solamente se incluyan pues, estrategias contextuales o de tercera generación, sino que es importante saber que en realidad la terapia cognitivo-conductual recibe los aportes tanto de estrategias derivadas del modelo conductual, del modelo cognitivo y del modelo contextual y otras estrategias más de tercera generación, ¿no? Entonces, y por supuesto, una vez que la persona sea entrenada, es importante que esto aprenda a aplicar a los distintos trastornos, por lo menos los trastornos más importantes, el trastorno de ansiedad, ¿no? De los más diversos, los trastornos de tipo afectivo, los trastornos para la niñez y la adolescencia, la personalidad, los trastornos alimentarios y de hecho los problemas de pareja, ¿no? Entonces, son ideas que son importantes a tomar en consideración a la hora de entrenar, por lo menos en el primer nivel, estaríamos hablando del nivel practitioners, que es lo que permitiría este tipo de entrenamiento.
Los criterios para los expertise, los criterios para los trainers, los criterios para los supervisores, son criterios que tienen que ver incluso con la trayectoria de cada uno y la cantidad de horas de psicoterapia que tienen las personas. Muy bien, eso es lo que quería decirles ahora, y de hecho invitarles para finalizar a una próxima jornada donde igualmente estaremos utilizando un tipo de metodología que es los máster clínicos, que hace referencia en observar al terapeuta trabajando con un paciente de manera directa. Hasta aquí me quedo, les agradezco su presencia y bueno, espero que haya quedado mucho más claro que cuando acá ingresamos. Doctor Pérez, muchísimas gracias por la exposición presentada el día de hoy. Agradecemos a todos quienes han mantenido su atención a esto. Hemos estado viendo los comentarios que le han puesto ahí en el chat, doctor. No sé si usted se ha podido percatar de eso. No. De todas maneras, invitamos a los colegas, otros colegas que están presentes aquí, si es que desean hacer alguna consulta directamente con el doctor Pérez y podemos de repente esclarecer algunos puntos, no reforzar otros, por favor, están invitados a abrir sus micrófonos, si quieren sus cámaras también, ¿cierto, doctor? Sean bienvenidos si tienen alguna pregunta hacia el expositor, por favor. Yadira Cruz levantó la mano. Adelante, por favor, si la escucho. Por si acaso tengo para un par de preguntas, porque tengo paciente a las 9 igual. Disculpen ustedes. Ok, hay preguntas también en el chat. Yo soy estudiante, me presento. Soy estudiante del 5º ciclo de Psicología en la Universidad de Lima. Y bueno, más que nada quería preguntarle acerca si considera, yo estaba leyendo, estuve pendiente de las ideas erróneas, y tenía una pregunta con respecto a una idea o algo que me habían comentado, que es que para combatir los problemas como la depresión, la terapia cognitiva conductual ayudaría, o sea, se enfocaría mucho más en ese aspecto que la ansiedad. Claro, en realidad, como reitero, la terapia cognitivo-conductual es un arsenal de estrategias terapéuticas. Y dentro de este arsenal de estrategias terapéuticas, por ejemplo, puede utilizar la terapia de distorsiones cognitivas de red, o puede utilizar, por ejemplo, la activación conductual. Y si es que la persona tiene algún trastorno de personalidad, puede utilizarse igualmente la terapia de dialéctica conductual, ¿no? O puede utilizarse la terapia de esquemas, pero aparte de eso puede utilizarse otro tipo de estrategias, como por ejemplo si le faltan habilidades sociales, entonces podría interesantemente igualmente trabajarse, por ejemplo, entrenamiento en actividades sociales, o puede trabajarse un entrenamiento en la resolución de problemas, que es otro tipo de estrategia terapéutica. Entonces, hay que entender que en realidad las estrategias terapéuticas son como bisturís, y los bisturís los usamos dependiendo de cómo está el tumor, o qué corte tenemos que hacer, o cómo tenemos que hacer. Entonces vamos haciendo ese tipo de cosas, pero todo ello, más que la técnica, de donde surge, es fundamentalmente del análisis que se hace del trastorno que puede tener la persona. Clarísimo, ¿verdad, Yanira? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias, Yagira. Doctor, seguimos también con las preguntas de Halder, que levantó la mano, y luego Junior. De todas maneras, quiero acotar que en el chat preguntan cómo hago para acreditarme como terapeuta cognitivo-conductual, y ahora, ¿dónde estudio eso? Y bueno, los agradecimientos del caso de Ana Cecilia Bejarano, de Rosa Quispe. De ahí también hay una pregunta de Gladys Zúñez, que dice si ella es desde Ecuador, si hay una instancia gubernamental, puede ser un ministerio, por ejemplo, ¿no? Claro, no. Comento estas preguntas, de repente podemos enlazarlo con lo que va a decirnos Halder o Junior también. Claro que sí, encantado. Adelante, Halder. Ok, doctor Pérez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarlo desde Santa Cruz, Bolivia. Comentarle que soy psicólogo, tengo ya 3 años trabajando como terapeuta. Trabajo con el doctor Guillermo Rivera, él es representante de Alamoca en Bolivia. Claro que sí. Estamos del mismo consultorio codo a codo.
Tengo una pregunta. Yo tengo la intención de formar en TCC acá en Bolivia. Empezar a formar. Hemos lanzado un curso hace algunos meses atrás sobre evaluación conductual bastante modesto. ¿Cómo podría hacer yo con el instituto que queremos conformar aquí en mi país, con algunos colegas, para poder llevar una formación adecuada, ¿no? para los profesionales? Claro, bueno, en principio les ofrecemos lo que nosotros tenemos acá en Perú, ¿no? Que ya tenemos pues una cantidad importante de años. Formamos a terapeutas desde el año 1988 aproximadamente. Por ahí veo, si mal no recuerdo, a María del Carmen Montanera, que creo que fue una de las que participó en alguna oportunidad, no sé si me estoy equivocando, o era un grupo igualmente Cayetano Heredia. Entonces, es lo que nosotros tenemos acá, pero no ha sido una intención mía esto, pero si usted me lo pregunta, en lo que yo le puedo ofrecer en la Escuela de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, que es una escuela que está precisamente adscrita a la MOC, que pertenece al Comité Latinoamericano de Entrenamiento y Acreditación. Entonces, es una posibilidad de lo que se puede ofrecer y encantado de poder hacerlo no solamente para ustedes, sino para todos aquellos que deseen. Dicho sea de paso, la EPCC no es la única escuela que hace esto, sino que es la de Perú. También tengo entendido, claro, también lo hay en Paraguay, también lo hay en el Uruguay, ¿no? Entonces se están adquiriendo, también lo hay en Argentina, ¿no? Que son los grandes núcleos, lo hay también en Panamá. Entonces uno puede elegir y tratando de mirar, pero obviamente la recomendación es que sean instituciones que estén avaladas por el AMOC para América Latina. Muchas gracias, Halder, por la consulta. Junior, por favor, usted, de repente seguimos con usted que levantó la mano. Junior Tobias, sí. Mucho gusto, doctor Luis. Mi nombre es Junior. En el caso mío, quería consultarle algo muy puntual. Lo que pasa es que yo hace un tiempo me formé en terapia cognitivo-conductual también, en un centro de formación que está avalado por el Albert List de Nueva York. Bueno, hace poco justamente se han cerrado las puertas para lo que es la certificación del Primary y el Advanced, ¿no? Que justamente era lo que avalaban en el Albert Ellis. Bueno, en el caso mío yo llegué bueno, gracias a Dios, ¿no? Llegué justamente al grado de Advanced. Quería llegar al grado de supervisor. Bueno, mi idea era un poco, ¿no? Más adelante, tal vez hasta quizás viajar a Estados Unidos, quizás formarme, ¿no? Llegar a ese grado. Pero ahora por lo de Alamo veo que también hay un proceso similar. ¿Cuáles serían los pasos para poder acreditarme tal vez ya como supervisor, tal vez más adelante, seguir formándome como entrenador de terapeutas? ¿Cuáles serían los pasos? Claro, lo que pasa es que yo entiendo que justamente lo que usted puede hacer es ir bajo esa línea fundamentalmente de la terapia racional emotiva, ¿no? Que es, como les mencionaba, es una parte de la terapia cognitiva en total, ¿no? Entonces, la terapia cognitiva en total no solamente le entrena en terapia racional emotiva, sino le entrena en toda esa cantidad importante de estrategias como terapia cognitiva, terapia de esquemas, ACT, mindfulness, resolución de problemas, técnicas de exposición muy útiles para el toque. Entonces es un amplio espectro. Vale decir, si alguien quiere acreditarse como terapeuta cognitivo-conductual, pues tiene que asumir un programa integral de terapia cognitivo-conductual, más que solamente asumir un tipo de estrategia terapéutica, como es el caso de la terapia racional emotiva conductual. Y bienvenido, Junior, usted de tu relevancia, ¿eh? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Junior. Muy amable. La compañera me está confirmando, efectivamente, grandes momentos de querida María del Carmen en aquella oportunidad. Muy bien, yo quiero que me disculpen, pero yo tengo que atender en estos momentos, lamento decirles eso, pero todavía la actividad no para mí. ¿Ya? Y ha sido un placer y bueno, encantado si es que esto se vuelve a repetir, doctor Gabriel, para que más personas puedan beneficiarse con esta presentación.